Bien. Entonces, claro, dijimos que en su base venimos encarando la herramienta, una herramienta de fuerza, línea, cuadrado, control. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Sí? Che, este es el paso 1, no hago el paso 3 si no hago esto. Esa es mi recomendación. Después, si querés, ponete a revolver la clava, está todo bien. Generalmente no se ve bien si alguien no tiene el tejido adaptado, no tiene el rango ganado de movilidad. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es, che, a mí me parece que tenés que invertir en esto antes de meterle a ponerte a revolver el coso por detrás de la cabeza. Nos metemos en el mundo de los dinámicos. Al igual que el kettlebell, el mundo de los dinámicos se basa mucho en un movimiento de amplia trayectoria, que la carga se acelere, que me permita a mí mantenerla en movimiento, que me permita ganar altura, que es el swing. Entonces, si en kettlebell el swing era en plano sagital, de flexión-extensión, en la clava va a suceder en el plano frontal. ¿Está? Entonces también viene bien para replantearse, si quieren se lo replantean, si no, no, la hegemonía que tenemos de ejercicios en el plano sagital, que es un buen planteo. No digo que hagan nada, no digo que cambien su idea. Che, al menos pregúntate de los 80 ejercicios que estás haciendo, en qué plano te estás moviendo, ¿sí? Entonces, este primer abordaje te mete en el plano frontal, ¿sí? Después la clava se va a desenvolver en los 3 planos, que es el chiste de la clava. Te puedas desenvolver en el plano frontal, en el sagital, en el transversal y que puedas cambiar de un plano a otro. Eso de que puedas cambiar de un plano a otro es lo bonito que ven en los videos de Instagram. El chino que pasa acá, 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 acá. Queda buenísimo. Sí, queda buenísimo. Pero yo te recomiendo que seas fuerte en un plano, fuerte en el otro plano y que más o menos entrenes las bases. El swing no lo hagan como en los dibujos. El requerimiento básico es, che, dejá los 2 pies quietos. ¿Está claro? Dejá los 2 pies quietos. Y vas a llevar, no es porque deba ser así, es porque yo hoy te propongo, vas a llevar el peso hacia el lado contrario. ¿Está claro? Con las mismas pautas de un swing con kettlebell. Que gane altura, que la altura ganada te ayude a realizar el arco hacia el otro lado, ¿sí? Si después vos, en base a tu desarrollo, a tu entrenamiento y lo que sea, le querés pasar el peso al otro pie o querés empezar a pivotear los pies, está perfecto. ¿Está claro lo que acabo de aclarar? ¿Sí? Bien. Vamos a hacer el swing, que simplemente es pasar la clava de un lado para el otro, no es muy complicado. Lo van a probar, obviamente, como todo swing, te va a permitir, como la carga cuelga, como se basa en un péndulo, como tiene buen recorrido, te va a permitir mover mucha más carga que en los otros ejercicios con clavas, ¿sí? Y después vamos a hacer lo que podría llamarse un péndulo posterior. ¿Está claro? Acá ya esto no es una boludez. Es lo que estuvimos tratando de mostrar. Trae de nuevo el caño, vamos a hacer toda la representación que hicimos. Y no lo van a hacer con la clava. ¿Está claro? Lo van a hacer con un palo o con un bate de béisbol o con una clava de 2 kilos. ¿Ok? Bien. Yo lo que necesito vas a hacer vos, ¿eh? Sí, claro, vas a hacer vos, ¿eh? Yo lo que necesito, por favor, es que la persona primero tenga las condiciones físicas que venimos pidiendo hace 3 horas. Que tenga una buena flexión de hombros sin compensación en el tronco. Que tenga una flexión aumentada de codo para que la herramienta tenga más recorrido, ¿sí? Pero hay que flexionar el codo, no. Y si querés tener más recorrido, lo tenés que flexionar lo máximo que puedas, ¿sí? Y sobre esta base, y él ya sabiendo que la rotación externa de este hombro y la rotación interna de este hombro desplaza la clava, ya tengo un pedazo del movimiento hecho. El movimiento lo va a completar con la extensión de los codos, que acá es activa, pero cuando tenés la clava no es activa, porque la clava ya viene elevándose. Pero va a presentar una extensión de codo más o menos hasta la posición del 2 de un reloj, que sería como un CAS recontra alto y más posterior, ¿se entiende? Desde esta posición va, escuchen,
Flexiono los codos, roto los hombros, extiendo los codos. Ya si el tipo es medio duro, este ejercicio con un palito lo caga a palos en tema de movilidad. ¿Sí? Flexión de codo, rotación de hombro, extensión de codo. Flexión de codo y con la menor compensación posible. ¿Puedo usar la rotación? Sí. Puedo rotar como habíamos aprendido con todo el cuerpo. ¿Se entendió? Esto lo van a hacer con nada de peso. En el caso de que estés bien armado y sientas que más o menos lo podés controlar, vos podés empezar, no empieces acá abajo, porque, o sea, no arranca esto. Empezás alto y tenés el control de los péndulos con la rotación, ¿sí? Si más o menos tenés una base de fuerza, incluso lo vas a poder controlar en el 2 y en el 10. ¿Sí? Pero básicamente estás trabajando con la rotación y con todo lo que te dije del hombro, del codo y la muñeca para armar el péndulo posterior. Y esta es la base de todo lo que vos hagas dinámico por delante y todo lo que vos hagas dinámico por detrás. Como es la base, de más está decir que más te vale que lo hagas bien. Primero empezá con nada de carga, como muestran las filminas. ¿Podés usar una clava liviana? Sí. ¿Puedo controlar las posturas, los 2 y los 10? Fíjate, fíjate. ¿Puedo agarrar una pesada y controlar? No, te vas a sacar el hombro. ¿Está claro? Y los swing, más allá de la innumerable cantidad de versiones que tiene, básicamente lo que vas a hacer es empezar en una figura alta, que puede ser un press out. Cuanto más alto sea el press, más péndulo vas a tener a que si empezás de acá, que ya se te murió ahí la pesa, podés empezar alto en un press out y vas a llevar el peso hacia el lado contrario. Fin. Esto es todo. Esto es todo, sí, esto es todo. ¿Sí? Simplemente vas a hacer el swing para un lado y el swing para el otro. ¿Ayuda la rotación? Sí. ¿Ayuda el cambio de peso? Sí. Porque todo lo que sea rotación y cambiar del peso te ayuda a mover algo en el plano frontal. ¿Sí? Fin. Agarran las clavas, van y hacen 10.000. ¿Cuántas hacemos? Las que puedan. ¿Sí? ¿Cuántas repeticiones? Las que puedan. ¿Sí? Mientras lo hagan bien. Sí, vamos abajo, obvio, si no me matan. Lleven todo tipo de clava para probar con todo tipo de clava. ¿No? Para probar que va en serio. ¿Eh? Sí.